Recording in progress. Sí, te tengo que dar un parado. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Hola, hola a todos, gracias. Buenas noches. Bien, les comento que hoy día estaba un rato en la ceremonia de graduación de la promoción, bueno, que saliente, estamos hablando de los que acaban de terminar el siglo pasado, ¿no? El sexto siglo, así que ya seguro dentro de un año también ustedes estarán en la misma línea, o un poco menos, ¿no? Claro, estarán en la misma línea, así que mis mejores deseos para que los que ya están saliendo y los que están encaminados a ello, bueno, logren un adecuado posicionamiento también en el ámbito profesional y laboral, de acuerdo a las capacidades y el conocimiento que van desarrollando durante esta etapa formativa, pero sobre todo durante la práctica, durante el ejercicio que tempranamente ustedes ya realizan. Ahora en estas generaciones tenemos de que uno ya trabaja o practica en paralelo con los estudios y eso también hace que uno en ocasiones llegue agotado, posiblemente distraído y con una diversidad de ocupaciones que de alguna forma también eh, expresan la dedicación que uno eh, le, le ofrece a la formación, al perfeccionamiento y eso es también reconocible, ¿no? Es importante eso porque, bueno, uno se da cuenta que hay cosas que se ganan con esfuerzo y que tarde o temprano también nos da gratificaciones. Es decir, que el esfuerzo vale la pena, las cosas no llegan fáciles, pero es importante que aprovechen también el tiempo para, bueno, además de aprender, socializar, conocer a otros colegas, porque tarde o temprano ya en el ejercicio laboral seguro que se necesitarán, ¿no? Y es importante que en este tiempo que ustedes comparten a través de la formación, también afinen, estrechen esos lazos de colaboración que pueden tener en el ámbito educativo y esto se extienda ya después en el futuro, ya sea en el trabajo o quizás con quienes tengan más afinidad hasta en el ámbito personal. Bien, bueno, adelante, adelante con esto y a seguir esforzándose, ¿eh? Lo veo en estas generaciones, sobre todo si a eso le sumamos el bendito tráfico que nos distrae, que nos complica, entonces el esfuerzo es doble. Bien. Ok, estábamos ya tratando de manera amplia este tema que está muy relacionado con la razón de ser
de nuestra asignatura, porque en ocasiones uno se preguntará para qué guarda, para qué conserva, para qué mantiene. Y hay que tener en cuenta que algunos materiales en su momento van a tener una valoración cultural, van a tener una trascendencia, constituyen memoria, constituyen legado, y eso es lo que hemos ido viendo que se sintetiza como patrimonio cultural, el cual en nuestro caso puede alcanzar la categoría de patrimonio cultural de la nación, que será toda esa manifestación propia, ¿no? De la actividad social, intelectual, de la actividad productiva del ser humano, que se traduce en objetos o herencia que se representa de manera material o inmaterial, y que puede traducirse en objetos, en representaciones de tipo paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, antropológico, intelectual también, ¿no? Entonces, estamos hablando de expresiones que nos eh, hacen conocer a una determinada sociedad, a un determinado desarrollo cultural, y que se van a declarar, seguro con un estudio previo, van a tener una declaración expresa, normativa, como patrimonio cultural de la nación. Y mientras no suceda esto, pero uno reconozca de que hay elementos que van a luego sustentar este valor patrimonial, entonces también están protegidos por la ley de patrimonio cultural, que también abarca a aquellos materiales eh, que por presunción legal también constituirían patrimonio cultural. Entonces, sobre ello ya hay normas coordinadas por el Ministerio de Cultura que incluso establecen unas determinadas sanciones de orden administrativo e incluso hasta pecuniario cuando ya las faltas son muy graves. Entonces hay una obligación ahí de parte de las instituciones y de las personas, por ejemplo, para registrar en estos sistemas que manejan museos, archivos, bibliotecas de cobertura nacional, para registrar aquellos bienes que podrían ser integrantes del patrimonio cultural de la nación. Este patrimonio cultural va a ser muy extenso, obviamente, porque tengan en cuenta que en el caso de nuestro país ha habido toda una sucesión de diversas sociedades culturales, de diversas agrupaciones sociales en el tiempo y muchas veces conviviendo también en diversas regiones del país, como sucede ahora, ¿no? Ahora en pleno siglo XXI uno tiene representaciones de la zona de selva, y dentro de la zona de selva hay culturas, hay sociedades locales que pueden diferenciarse por el idioma, por la comida, por la vestimenta, por las tradiciones, etcétera. Y de la misma forma puede suceder en otros lugares del país. Puede ser patrimonio inmaterial, su forma de vestirse, su forma de cocinar, pero también podríamos hablar de patrimonio material si es que de alguna manera esto se representa en libros, en piezas arquitectónicas o artísticas, pinturas, en documentos, etcétera, ¿no? Entonces, es necesario reconocer que estas manifestaciones culturales, sea material o inmaterial, constituyen patrimonio eh, cultural y tienen protección legal. Nos ayudan a forjar una identidad como nación, obviamente, pero no somos solo una nación, sino somos una suma de diversas sociedades, algunos piensan que somos una suma de naciones, ¿no? Pero en realidad aquí legalmente estamos hablando de una sola nación, que es la peruana, y dentro de ella hay diferentes, entre comillas, nacionalidades o sociedades o culturas, etc.
eh, hay que tener en cuenta de que, como comentábamos, informábamos ayer, de que esto es herencia, esto tiene que ver con lo que han hecho nuestros antepasados y seguro que lo que hagamos nosotros en el presente, en el futuro, también van a constituir patrimonio cultural que vamos a heredar y que van a valorar, que van a evaluar las futuras generaciones. En su momento, cuando alguien, hace unos siglos, cuando alguien establecía una empresa, por ejemplo, lo hacía a través de un notario. Ahora esto está más organizado, se trabaja con un notario y con la SUNAR, pero es prácticamente el mismo, la misma gestión. Y lo que en su momento fue un acto privado, ahora forma un acto, es de interés público y lo mismo será con lo que hagamos ahora de aquí a algunas décadas, ¿no? O de repente siglos donde alguno querrá investigar o conocer cómo era la economía, por ejemplo, ¿no? Si me pongo en el presente, cómo era la economía actual. Entonces alguien decidirá investigar sobre, a ver, nosotros qué consumíamos, qué productos ingeríamos, en alimentos, en bebidas, etcétera. Y a partir de ello va a reconocer que había empresas que producían estos productos. A ver, si bebíamos Inca Kola, estoy pensando del futuro hacia atrás, ¿no? Bebíamos Inca Kola, por ejemplo. De repente nuestra dieta estaba basada en arroz, en fideos, y seguro que también en algunas bebidas en particular, como puede ser el pisco, el aguardiente, el vino, etcétera. Y para conocer quiénes fabricaban vino, por ejemplo, seguro que van a tratar de identificar quiénes eran los productores de vino, así como ahora estamos buscando, o estamos valorando, perdón, quiénes fueron los primeros productores de pisco para poder sentar las bases, la denominación de origen del pisco. Igual, seguro que en el futuro alguno estará interesado, o la sociedad misma, en conocer quiénes eran los productores de vino de determinada región. Entonces irán investigando y reconocerán de que había una compañía que se llamaba Takama, por ejemplo, en Ica, otra que se llamaba Biondi en Moquegua, y en diferentes lugares del país, y para ello tendrá que revisar seguro que las actas de constitución de la empresa de la SUNAR, lo cruzará con la información que se haya registrado en SUNAT a través de los movimientos comerciales. Seguro si es que se exportan estas bebidas o estos productos a través de aduanas. Entonces, toda esa información va a permitir conocer este presente, pero esa información en su momento, hacia el futuro, tendrá la valoración de patrimonio cultural porque es algo que va dejando esta sociedad presente a las generaciones que vienen y ellas van a poder reconocernos, saber lo que hacíamos, lo que valorábamos, cómo pensábamos a través de esos documentos, objetos, ¿no? Porque seguro que también hacia el futuro legaremos algunas formas de fabricar, no lo sé, vasos, etiquetas, publicidad, etcétera, ¿no? Ese es un poco pensando ya cómo involuntariamente uno va creando patrimonio también y que ya en el futuro esto va adquiriendo alguna valoración. Bien, eh, para, para ordenar estas ideas que he ido compartiendo y que también ustedes han ido revisando a través de las diapositivas, vamos a ver un video que ya trata de agrupar, ¿no? Estos conceptos. Y este video nos resume, nos habla de 10 cosas que debemos saber sobre el patrimonio cultural. Es un video elaborado por la Dirección Desconcentrada del Cusco, del Ministerio de Cultura, pero que es bastante didáctico sobre este tema. A ver, un momentito, por favor. A ver, vamos a dejar esto por acá. Quiero ver dónde estás. Ajá. Un ratito. ¿Dónde está? Acá está. A ver.
Vamos a ver. Creo que es esto, sí me parece. A ver. Ajá, ahí se ve. Listo. A ver, empezamos. En los siguientes minutos los invitamos a disfrutar de un informe especial sobre 10 cosas importantes que debe saber todo buen peruano, pero Deme unos segundos, quiero ver la configuración porque lo veo un poco borroso. A ver, un momentito, por favor. A ver. Quiero ver si ahí va. Creo que está mejor. Ah, sí, ahí está mejor. Esta es la configuración del video. A ver, un momentito. Listo. en los siguientes minutos los invitamos a disfrutar de un informe especial sobre 10 cosas importantes que debe saber todo buen peruano, pero en particular cusqueño, sobre la defensa de nuestro patrimonio cultural de la nación. En esta edición hablaremos sobre el patrimonio cultural, concepto subjetivo que despierta el interés a partir del siglo XIX y se establece en el siglo XX. Antes veamos qué concepto tienen sobre patrimonio cultural la población cusqueña. Amigo, ¿qué es el patrimonio cultural? El patrimonio cultural viene a ser todos los legados que nos ha dejado nuestros antepasados. Ahorita no puede ser. Señorita, ¿usted? No sé, no. Conjunto de manifestaciones que nuestros ancestros han dejado, que viene a ser no solamente los restos que tenemos acá arqueológicos, sino la forma de vida, costumbres. Ay, no sé. El patrimonio cultural es la herencia que nos han dejado los antepasados a las sociedades y que deben ser preservados porque juegan un rol importante como testimonio de la vida y obra de nuestros ancestros. Bueno, el patrimonio cultural se podría decir que es esto, ¿no? El patrimonio cultural es que el Cusco quiere que mejorarse, quiere muchas basuras, mucha contaminación. La verdad no tendría palabras. Patrimonio cultural. No sé. Precisamente para despejar las dudas respecto al patrimonio cultural, el Ministerio de Cultura del Perú elaboró una cartilla sobre 10 cosas que debemos saber sobre la defensa del patrimonio cultural, el mismo que ponemos a su consideración en la explicación de los profesionales de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. 1. El patrimonio cultural del Perú es único, vasto y diverso. Nuestro patrimonio cultural es un patrimonio único, es vasto y también es diverso. Es la herencia, es el legado que nos dejan nuestros antepasados en este territorio que hoy llamamos Perú y que tuvo como una cuna maravillosa, la herencia del Tahuantinsuyo. Y que tenemos la obligación de respetarlo, de conservarlo y sobre todo también ser parte del legado que nosotros dejemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que mañana más tarde todo el mundo entero reconozca que el patrimonio cultural de nuestro país es un patrimonio cultural inmortal. Es tan diverso, tan único y tan vasto nuestro patrimonio que cuenta con 12.800 bienes inmuebles arqueológicos, alrededor de 5.000 bienes inmuebles históricos y más de 229.000 bienes inscritos en el Sistema Nacional de Bienes Culturales de la Nación. Por otra parte, también tenemos 171 expresiones culturales declaradas como patrimonio inmaterial y de estos, 12 sitios han sido inscritos en la lista de Patrimonio Mundial y 7 en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Como se puede ver, es tan grande, es tan hermoso, tan inmenso nuestro patrimonio en los diferentes aspectos, lo histórico-artístico, lo arqueológico, las expresiones culturales, el patrimonio inmaterial, que es quizás una tarea difícil, pero no imposible. Es por eso que el Ministerio de Cultura, la Dirección Desconcentrada de Cultura, a diario, cada hora del día, estamos permanentemente atentos a poder
resguardar, de cuidar, de llevar ese patrimonio hacia el futuro, porque si bien es un legado del pasado, para nuestros hijos debe ser un patrimonio del futuro. 2. Nuestro patrimonio cultural es frágil, irreemplazable y no renovable. Debemos comprender que la civilización que nos ha antecedido estaba formado por personas que crearon objetos, que crearon arquitectura, que crearon tradiciones para ir adelante en su quehacer diario. Sin embargo, esas personas ya no están con nosotros. Esas civilizaciones, esas generaciones de creativos, de constructores no están, pero sí están los objetos que nos han dejado. Están también los monumentos arqueológicos, que hoy los llamamos así, que para ellos eran templos, eran casas, eran monumentos, eran recintos donde llevaban su vida. Nosotros debemos tener esa obligación de que aquello que nos hace el recuerdo de esos antepasados, debemos conservarlo para que subsista en el tiempo y perdure en el mañana. 3. Nuestro patrimonio cultural afronta muchos peligros. Entre los peligros más comunes tenemos las amenazas naturales que son ocasionadas por el clima. Así tenemos las lluvias, huaicos, sismos, etc., que originan la destrucción del patrimonio cultural mueble e inmueble. Si bien no todas las amenazas pueden prevenirse, pero sí es posible mitigar su daño. Las amenazas antrópicas ocasionadas por el hombre son el huaqueo de zonas arqueológicas, los robos en iglesias y museos, el tráfico de bienes arqueológicos, históricos y paleontológicos, las invasiones en sitios arqueológicos, el vandalismo y obras no autorizadas. Sin embargo, el peligro más grande es la indiferencia de la ciudadanía. 4. Nuestro patrimonio cultural puede estar oculto a la vista y no ser fácilmente reconocible. Gran parte de nuestro patrimonio, y en especial el arqueológico, aún no ha sido descubierto, encontrándose oculto bajo el suelo. Es frecuente que cuando se realizan excavaciones para obras públicas y privadas, se produzcan hallazgos de entierros funerarios, restos arqueológicos, especímenes paleontológicos, restos y construcciones virreinales y republicanas, entre otros. Si encuentran restos que tienen estas características, se debe paralizar el trabajo e inmediatamente dar aviso a la Dirección de Cultura Cusco. 5. Existen leyes que protegen nuestro patrimonio cultural. El patrimonio cultural peruano está protegido por una serie de normas nacionales e internacionales. La norma suprema que protege nuestro patrimonio cultural es la Constitución, en cuyo artículo 21 considera como patrimonio cultural a todos los yacimientos y restos arqueológicos de época prehispánica, así como a los monumentos coloniales republicanos. En ese marco normativo, la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley 28296, establece cuáles de estos bienes del patrimonio cultural son susceptibles de ser considerados patrimonio cultural. Asimismo, establece una tipología y una categorización entre bienes materiales por un lado y bienes inmateriales por otro lado. Los bienes materiales los clasifica en muebles e inmuebles. 6. Los bienes muebles que integran el patrimonio cultural de la nación no se pueden exportar. Todo propietario de un bien integrante del patrimonio cultural de la nación tiene la obligación de registrar dicho bien ante el Ministerio de Cultura. Estos bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, sobre todo principalmente los de carácter mueble, están impedidos de salir del país. Existe una prohibición expresa para su salida del país y solamente pueden salir con motivos científicos, de estudios especializados, de trabajos de restauración que no pueden desarrollarse en el país o con fines de exposición y exhibición en muestras internacionales. Para el efecto, el interesado en sacar los bienes del país tiene que hacer un trámite ante el Ministerio de Cultura que le permita sacar estos bienes. Y estos bienes salen con una resolución suprema del país. Pero para aquellos bienes que no son considerados bienes del patrimonio cultural, lo que llamamos comúnmente réplicas, o en general para cualquier bien que no pertenezca al patrimonio cultural de la nación y tenga la condición de ser mueble, para su salida del país requiere de un certificado igualmente de no pertenencia al patrimonio cultural de la nación. 7. Si poseemos un bien cultural de la nación, debemos registrarlo. Por todo lo que hemos podido hablar, si eres propietario de un patrimonio, de un objeto arqueológico, de una pintura, de un lienzo, debes registrarlo para establecer así tu propiedad lícita,
para que eventualmente, ante una pérdida por una acción antrópica o una acción de la naturaleza, nosotros como Ministerio de Cultura, Dirección Desconcentrada, te podamos colaborar para recuperarlo. Porque no solamente es una condición de poder establecer la propiedad, sino también es una obligación de inscribirlo en el Registro Nacional de Bienes Muebles. 8. Todos los peruanos somos responsables de cuidar y proteger nuestro patrimonio cultural. La protección y defensa del patrimonio cultural de la nación, como su nombre lo indica, no es una labor exclusiva del Estado o de sus instituciones, principalmente representadas por el Ministerio de Cultura, sino es una labor que atañe a toda la nación en su conjunto, a la sociedad civil, organizada o no organizada, a las instituciones públicas y privadas del país y a cada ciudadano de a pie que circula por nuestro país. 9. Cuando visitemos un sitio arqueológico o casona virreinal o republicana, debemos cumplir las siguientes normas. Al visitar nuestros monumentos arqueológicos debemos tener en cuenta que de ninguna manera debemos realizar caminos, circuitos diferentes a los que están indicados dentro del recorrido de los mismos. No debemos recoger material que esté esparcido en el suelo, ya sea este lítico, cerámico o metálico, porque forma parte del contexto. Igualmente y definitivamente, el pedido especial a todos nosotros, los cusqueños, a los visitantes, a todos los foráneos, a todas las autoridades, que en los muros incas, en los paramentos líticos, en todas las paredes que nos recuerdan a nuestros ancestros, no realizar jamás pintas ni grafitis, porque estos dan una muestra de la peor de las culturas que pudiéramos tener. Y finalmente, lógico, en una calle nuestra, en una calle de nuestro centro histórico o de cualquier sitio arqueológico, no arrojar basura, ni mucho menos realizar nuestras necesidades fisiológicas dentro de un parque, porque estamos ensuciando nuestro recuerdo, estamos ensuciando nuestro legado. Es por eso que, poblador cusqueño, visitante, amigo, respeta nuestro patrimonio y serás respetado de igual forma. 10. Como ciudadanos comprometidos con la defensa de nuestro patrimonio cultural, estamos obligados a defenderlo o denunciar. Como ciudadanos, nosotros estamos específicamente obligados a denunciar casos de invasión de zonas arqueológicas, de huaqueo de zonas arqueológicas, de tráfico de bienes culturales, de robos sacrílegos, de construcción en zonas intangibles, etc. ¿De qué forma podemos hacer estas denuncias? No necesitamos necesariamente acudir a las instalaciones del Ministerio de Cultura. Podemos acceder a hacer esta denuncia vía el formulario virtual que está en la página web del Ministerio de Cultura, www.cultura.gov.pe. Los datos del denunciante serán mantenidos en reserva absoluta, pero tengan la seguridad de que esta información va a ser asumida por el Ministerio y se van a realizar las investigaciones e indagaciones del caso, porque el Ministerio de Cultura está en esa permanente labor de vigilia de nuestro patrimonio cultural. Ahora sabemos más sobre el patrimonio cultural y la importancia de preservar estos bienes materiales e inmateriales que nuestros antepasados nos han dejado a lo largo de la historia, y que se trata de bienes que nos ayudan a forjar una identidad como nación y nos permiten saber quiénes somos y de dónde venimos, logrando así un mejor desarrollo como personas dentro de la sociedad. Bien, entonces ahí, si bien es una producción de la Dirección Desconcentrada de Cusco y que se centra en varios ambientes de la región, pero en términos generales, ustedes han escuchado que, bueno, el tema de la clasificación del patrimonio cultural, sobre la valoración, la defensa, también de qué manera la sociedad primero se identifica a través del mismo, del patrimonio cultural, y también las obligaciones que existen para su declaratoria, para su registro, para su defensa, etcétera. Bien. Espero que les haya dado más luces este video sobre los aspectos que hay que atender, ¿no? A ver, vamos a seguir. Bueno, ¿dónde estamos? A ver, a ver. Entonces, tenemos esto.
Bien, entonces como han escuchado, cuando hablamos de patrimonio cultural estamos hablando de que es una fuente de información de nuestro pasado, ¿no? Conocemos el pasado a través de documentos, a través de objetos, a través de pinturas, de fotografías, etcétera. Podemos reconocer alguna época, algún estilo, alguna moda, incluso cuando ya vemos documentos audiovisuales antiguos, sabemos, ¿no? En movimiento, por lo que podríamos decir en un tiempo real grabado en una cinta de video, de qué manera la gente, pues, no sé, bailaba, cantaba, podemos captar la voz de determinado personaje, y eso nos permite acercarnos a estas, a estas personalidades, a estos momentos, a estas culturas. Mucho recuerdo cuando a mí me tocó hacer mi trabajo de investigación para la licenciatura. Yo escogí el tema de fotografía, y me llamaba la atención de que a través de la foto uno cómo podía tener acceso a determinados momentos de la historia, ¿no? La idea que en ese momento se me cruzaba por la cabeza era cómo una imagen podía conservar un momento del tiempo, ¿no? Un personaje X, que podía ser un héroe que reconocemos, un presidente de la República, un intelectual, etcétera. En su momento posó ante la cámara fotográfica y su imagen quedó congelada en el tiempo. Y eso es lo que nosotros reconocemos desde la formación primaria, por ejemplo, ¿no? Abrimos un libro de texto de lo que es historia o de de personal social, y reconocemos por imágenes, ya sea fotográficas o de repente por pinturas, por grabados, reconocemos cómo era X persona, no sé, el Mariscal Castilla, ¿no? José de San Martín, Bolívar, José Olaya, con su indumentaria, su porte, de repente hasta su forma física, etcétera. Pero también a través de estas representaciones, ya sea visuales, audiovisuales, pictóricas, podemos reconocer determinados hechos. La batalla de Arica, por ejemplo, esta imagen que si bien es una recreación, que lo hace un pintor, Lepiani, esa imagen que queda de Bolognesi justamente luchando, disparando hasta el último cartucho, es la imagen que después culturalmente nosotros hemos asimilado en el tiempo y que nos hace conectarnos, ¿no? Con ese momento de la historia, y también nos hace valorar ah, las actitudes de una sociedad, de las personas, etcétera. Entonces eso es lo que nos va dando identidad, ¿no? Pero eso se construye a través de estos objetos, de estos bienes que van quedando en el camino, y que seguro que nosotros debemos procurar mantenerlos, conservarlos, transmitirlos. Si es una fotografía o es una pintura que representa una época, hay una gran responsabilidad de parte de las instituciones que conservan, que mantienen esos objetos. Y si está en el ámbito privado, si forma parte de una colección particular, igual esa responsabilidad está en las personas que poseen esos bienes, porque si bien son bienes que pueden estar en su propiedad, pero tienen relación con la historia de nuestro país, con el desarrollo social de una determinada organización, de una determinada cultura. Eh, hay algunos colegas que se dedican a investigar ahora, se valora mucho, por ejemplo, la historia de los distritos, de los diferentes distritos de Lima. Si alguno vive en Comas, por ejemplo, o en Independencia, Ancón, reconocerá, debe haber escuchado, hay un colega que se llama Santiago Tacunan, que justamente investiga los, eh, los distritos de Lima Norte. Pero para poder reconstruir esa historia, ¿a dónde acude? Por ejemplo, va a las municipalidades o va a las asociaciones de vivienda, a las cooperativas que tienen libros de actas y tienen fotografías
y recoge testimonio oral si son, de repente hay personas mayores que han vivido esa época. Incluso las personas aportan fotografías, va a los colegios, por ejemplo, estos colegios parroquiales que se fueron creando en estas zonas, ¿no? de Lima que estaban en crecimiento y tienen archivos fotográficos y también pueden reconocerse cómo fue creciendo la ciudad a través de los planos. Entonces, todo es testimonio oral, perdón, testimonio oral, escrito, todos estos documentos fundacionales que representan un momento del desarrollo de la sociedad en esos lugares, todo eso es herencia, es algo que ha quedado y ayuda a identificar, ¿no? A los pobladores de esa zona, ¿no? De esa localidad. Y así podríamos hablar de diferentes lugares del país, pero que solamente podemos conocerlos a través del patrimonio han ido, el patrimonio cultural que se ha ido creando, legando, conservando en el tiempo. Y es por eso que las personas, a través de este patrimonio cultural, pueden desarrollar un sentido de pertenencia, de identidad. Pueden reconocer, por ejemplo, si alguien vive en Caja de Agua, ¿no? Y ve unas fotografías de esa zona, de Caja de Agua, porque antes había en esa zona una especie de represa, una especie de punto de repartición del agua, pues se llamaba Caja de Agua. Entonces, a partir de ese punto de control del agua, se distribuía el agua al Rímac, a la zona de San Juan perdón, del Agustino, en la zona del Rímac, del centro de Lima, etcétera, ¿no? Entonces, uno va reconociendo cómo van creciendo estas localidades, pero alguien que mira, que tiene conocimiento de estos documentos, de esta historia, de tradiciones que también puede haber en determinados puntos de la ciudad, van a identificarse, van a reconocer que ellos forman parte de ese entorno social y eso les va a dar esa identidad que es muy importante para poder también empoderar a las personas y saber que tienen hay una razón de ser para su existencia en esas localidades. Es una construcción social, obviamente, porque estamos hablando de un patrimonio que va sumándose, que va creciendo gracias a la interacción social, gracias al hecho de que se juntan las personas y de repente desarrollan un acto privado, muy bien un contrato, ¿no? Crean una empresa, crean una asociación de vivienda, un colegio, de repente tienen alguna necesidad, presentan un reclamo ante la municipalidad, ante el gobierno central, ante el gobierno regional. Entonces, todo eso, todas esas expresiones, ya sean documentales, orales, etcétera, en su momento, ordenadas debidamente, identificadas, van a permitir conocer cómo se desenvolvieron esas sociedades. Y dentro de estas categorías ya de patrimonio cultural, que es material, inmaterial, etcétera, ya a partir de la investigación, de la opinión especializada de algunas instituciones, como en este caso el Consejo Internacional de Museos y Sitios, por ejemplo, ¿no? En el año 2008, en una reunión en Quebec, y ya se fue reconociendo de que hay, en lo que corresponde a tipos de patrimonio, hay itinerarios culturales, ¿no? Un itinerario cultural pues, sería una vía de comunicación que puede ser terrestre, acuática o de otro tipo, ¿no? Va a poner en evidencia alguna dinámica, alguna relación entre sociedades, algo que explique de qué manera fue desarrollándose en una determinada zona un circuito comercial, un circuito artístico, socioeconómico, etcétera, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, en nuestro caso, podemos hablar del Capañán, que es la serie de caminos que unía a buenos puntos del Tahuantinsuyo. El Capañán sería un ejemplo de itinerario cultural.
rutas de navegación a nivel mundial, por ejemplo, ¿no? O rutas de comercio, la ruta de la seda que unía China con Medio Oriente y a través de Medio Oriente con Europa, las rutas mercantiles que en su momento estuvieron la época de la expansión europea hacia América, había rutas mercantiles que venían por el estrecho de Magallanes, por ejemplo, ¿no? Hacia el sur, después tocaban Valparaíso y luego llegaban al Callao. Había otros itinerarios marítimos que iban por el puerto de Portobelo, ¿no? La zona norte de Colombia, que después hacían escala en alguna de las islas del Caribe y luego llegaban a España. Había rutas que solamente se daban cada 2 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, así hay estos itinerarios culturales que han existido, ¿no? Y que existen también, si son sociedades que todavía están en funcionamiento o están todavía vigentes, ¿no? Hay rutas o itinerarios culturales que tienen que ver con migraciones, por ejemplo, de ganado, pastores. En algunas zonas de Europa se ve mucho esto. Acá también en el Perú, por ejemplo, estas rutas que se hacen para poder eh, eh, glorificar alguna deidad o rutas que tienen que ver con la fe religiosa, el Coyurriti, o cuando van en el norte, ¿no? La Cruz de Chalpón, por ejemplo, o cuando hacen peregrinaciones a determinados puntos. Por Al ejemplo, en Lima, señor de Uruguay, por ejemplo. disculpe. Al señor de Uruguay. Ah, el Uruguay. señor del señor de Muruguay, claro que sí, por ejemplo, ¿no? Obviamente. O esta ruta, bueno, ruta, o de repente trayecto que nosotros hacemos en el 30 de agosto, cuando mucha gente hace un itinerario hacia Quibes, por ejemplo, ¿no? En el día de Santa Rosa de Lima. Entonces, muchos se juntan, ¿no? Y hacen este trayecto que pasa desde Caraballo, Checta, ¿no? Checta y luego llega finalmente hasta Quibes, ¿no? Entonces, en esa línea es que también van surgiendo estos itinerarios culturales que poco a poco, ¿no? Ya con una investigación previa, con un reconocimiento social, uno va, seguro en su momento, van a lograr esta categoría de itinerario cultural, ¿no? Bien, entonces vamos viendo que ya van apareciendo algunas maneras en que el patrimonio cultural se materializa, o por lo menos se entiende, ¿no? Pueden ser, volvemos al mismo, a la idea inicial, ¿no? Que pueden ser de tipo material o inmaterial. Después del intermedio ya vamos a ver algunos casos, ¿ya? Y seguro que ustedes irán recordando qué es patrimonio mundial que está en el Perú, ¿no? Eh, etcétera. Bien, vamos a hacer aquí como corresponde un intermedio y regresamos para la segunda parte de esta clase. Ok, profesor.
Bien, vamos de regreso a esta segunda parte de la clase y ya vamos a ir viendo, para ir reconociendo, ¿no? Vamos a ir viendo sobre qué sitios o qué lugares han sido identificados. Poco hagamos de repente un ejercicio previo para que ustedes vayan recordando eh, eh, cuáles son reconocidos, son identificados como patrimonio cultural mundial, si ustedes han escuchado del tema, y que están ubicados en el Perú. Les pongo un ejemplo de patrimonio cultural mundial que puede estar ubicado en otros países, como para hacer este cruce, esta comparativa. Reconocemos como patrimonio cultural mundial porque es base de la cultura occidental, por ejemplo, el circo romano. El circo romano que está en Italia, el Partenón que está en Grecia. Podríamos identificar también, a ver, La Torre la muralla, Eiffel. la Torre Eiffel, efectivamente, claro que sí, muy bien. Entonces, así vamos viendo cómo hay lugares que son representativos de la cultura mundial, pero que están ubicados en otros países, ¿no? Entonces, si hacemos el mismo ejercicio con aquello que se ha identificado aquí en nuestro país, no sé qué se les viene a la mente. A ver, ustedes tienen allí también algún aporte que lo pueden poner en el chat o igual de manera oral. A ver, vamos a imaginarnos qué podría hacer que nos reconozcan a nivel mundial, ¿no? O sea, Machu Picchu, ¿no? efectivamente, ¿no? Empezando por Machu Picchu. Todo el mundo sabe que Machu Picchu piensa en Perú, ¿no? Piensa Machu Picchu, Perú, ¿no? Podemos pensar en las líneas de Nazca, Perú, ¿no? Ese es mundial. Chavín de Huántar también. Chavin de Huanta, claro que sí, ¿no? Caral, ¿no? Por ejemplo. Así es, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, aquí hay algunos de estos sitios que son reconocidos como patrimonio cultural mundial, pero que están ubicados aquí en Perú, así como en los ejemplos que les ponía para otros lugares y que ustedes también han compartido. Entonces, tenemos el Capañán, ¿no? En la zona de Chanchán, Chavín, como ya lo mencionó, ¿no? Hace un rato Blanca. Bueno, la misma ciudad del Cusco, el centro histórico de Lima. eh, hay centros históricos de diversas ciudades que se van reconociendo, Nazca, Palpa, y también vale la pena que ustedes reconozcan, identifiquen dónde están ubicados estos sitios, al margen de las ciudades, obviamente, dónde está efectivamente, ¿no, Janet? El Centro Histórico de Lima, donde está el Parque Nacional Río Aviseo, por ejemplo, donde está, a ver, el Manu, el Parque Nacional Manu, etcétera. Entonces, son patrimonio cultural mundial y podemos encontrarlos en estos lugares. Están distribuidos, el Capañán, por ejemplo, les comentaba en su momento, que es la red de caminos inca. Ustedes saben que el Tahuantinsuyo comprendía varios países y por ende están ubicados, toda esta red de caminos está distribuido entre Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia principalmente. Sabemos que Chan Chan está en La Libertad, que Ancash está, perdón, Chavín está en Ancash, eh, bueno, Cusco, Lima, ni qué decir, de Arequipa se reconocen, Nazca y Palpa están en Ica, ¿no? El Parque Nacional Huascarán en Ancash, el Manu está en se comparte entre Madre de Dios y el Cusco. Bueno, y así ya el río Aviseo está compartido entre San Martín y La Libertad. Pero también suceden casos donde el patrimonio cultural está expuesto a algunas situaciones de emergencia, algunas eventualidades, a conflictos armados, o si no, algunos hechos, nosotros actualmente estamos viviendo estos incendios forestales que hay en algunas zonas del país y que también está poniendo en riesgo sitios arqueológicos, monumentos. Entonces ahí tiene que participar
de la mano de los bomberos, del Ministerio del Interior, del Ejército, también tiene que participar el Ministerio de Cultura, la misma sociedad, la misma localidad. Entonces, hay riesgos, como lo comentaban en el video que les pasé al inicio de la clase, estos riesgos que pueden afectar a estos espacios culturales deben ser atendidos, deben ser protegidos de alguna manera. La UNESCO tiene un programa dirigido hacia la defensa, hacia la protección del patrimonio cultural, y ellos han elaborado un clip, un video que también atiende este tema, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿y qué pasa con esos bienes que de repente se desencadena una guerra? ¿Qué hacemos ahí, no? Hemos vivido, ustedes recordarán, conflictos en Medio Oriente y se han destruido estatuas, hay tráfico de objetos artísticos, culturales, en la zona de cuando hubo lo del Golfo Pérsico, por ejemplo. Recordarán en nuestro caso, claro, es bastante antiguo, no había la UNESCO, pero en nuestro caso siempre se habla de la guerra con Chile, que se llevaron documentos, que se llevaron libros, pero ahora ya en pleno siglo XXI ya como que las sociedades han tomado algunos acuerdos sobre el tema. Y eso es lo que vamos a ver en este video que sigue. A ver. Vamos a ver dónde está. Esto está por acá. Acá está. Durante milenios, la evolución sociocultural ha sido expresada mediante la creación y construcción de templos, teatros, monumentos, esculturas y otras obras de arte. Dichas obras conforman nuestra identidad, aún así, a menudo resultan deterioradas o hasta destruidas a raíz de un conflicto armado. Tal destrucción puede deparar consecuencias catastróficas a las generaciones presentes y futuras. En 1954, tras la devastación de bienes culturales durante la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional reconoció de forma unánime la importancia de proteger los bienes culturales de sufrir un deterioro irreversible. Y en consonancia con la responsabilidad universal, nació la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado. La conocemos comúnmente como la Convención de La Haya de 1954. Consiste en el primer tratado internacional de alcance global que se ocupa de la protección del patrimonio cultural en caso de conflicto armado. La Convención protege los bienes muebles e inmuebles de gran importancia para el patrimonio cultural internacional, tales como los monumentos y la arquitectura, los yacimientos arqueológicos, las construcciones de interés histórico o artístico, las construcciones de carácter sagrado, los manuscritos, los libros y otros objetos de valor artístico, histórico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las colecciones importantes de archivos. La Convención de La Haya de 1954 prohíbe explícitamente el uso de los bienes culturales con fines que puedan resultar en su destrucción o deterioro en caso de conflicto armado, y exige que todos los Estados partes se abstengan de dirigir acciones hostiles hacia tales bienes. La Convención también exige que los Estados partes inculquen entre sus Fuerzas Armadas un espíritu de respeto para los bienes culturales de todos los pueblos. Utilizamos un emblema para identificar y distinguir los bienes culturales durante un conflicto armado. Asimismo, la Convención de La Haya de 1954 tiene 2 protocolos. El primer protocolo, entre otras cosas, impide la exportación de bienes culturales de un territorio ocupado durante las hostilidades y exige que aquellos bienes culturales exportados ilícitamente se devuelvan a su territorio de origen. El segundo protocolo, adoptado en 1999, consolida la Convención y refuerza la protección de los bienes culturales de las formas siguientes. Amplía ciertas definiciones como necesidad militar y medidas preparatorias, además de conceder una protección reforzada a los bienes culturales que resultan de la mayor importancia para la humanidad. El protocolo también exige que los Estados partes sancionen la destrucción deliberada de cualquier bien cultural. Por otra parte, el segundo protocolo de 1999
crea un fondo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Este fondo concede ayuda de emergencia a los estados que deseen adoptar medidas preparatorias o de emergencia para proteger sus bienes culturales. Por último, el segundo protocolo crea un comité intergubernamental compuesto por 12 miembros para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, responsable de velar por la aplicación del protocolo. ¿Pero qué es la UNESCO y cuál es su función a la hora de aplicar la Convención de La Haya de 1954? La UNESCO es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se propone contribuir a la paz y a la seguridad, estrechando la colaboración entre las naciones mediante la educación, la ciencia y la cultura. La UNESCO ostenta la Secretaría de la Convención de La Haya de 1954 y sus 2 protocolos. Convoca reuniones estatutarias y aplica las decisiones de los órganos rectores, a la vez que brinda ayuda a sus Estados miembros para que estos protejan mejor su patrimonio cultural. De igual modo, la UNESCO se afana en reforzar la aplicación de otras convenciones para proteger mejor el patrimonio cultural. Tales convenciones se proponen impedir el tráfico ilícito de bienes culturales, proteger el patrimonio mundial cultural y natural, preservar el patrimonio cultural subacuático, salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial y promover la diversidad de las expresiones culturales. Pese a los esfuerzos de la comunidad internacional, el patrimonio cultural sigue en peligro y a menudo sufre deterioro y destrucción en tiempos de conflicto armado. La destrucción del patrimonio cultural no solo perjudica a las comunidades, también amenaza la duradera paz en el mundo. Resulta imperativo que permanezcamos unidos en defensa de nuestro patrimonio. En consecuencia, exigimos respeto para todos los pueblos y propiciamos el entendimiento entre las naciones. Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres y las mujeres, es en la mente de los hombres y las mujeres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Bien. Ok, entonces algo, bueno, esto es reciente, ¿no? Desde la segunda mitad del siglo XX y prácticamente a fines de este siglo ya se han ido dando algunas disposiciones para, a nivel mundial, proteger el patrimonio cultural, que como bien lo vieron, no solamente ya corresponde a objetos arqueológicos, a edificios, sino también a bienes que pueden estar en archivos y bibliotecas. Y si bien no lo mencionan acá, pero vale la pena que rescatando esta imagen, si se fijan en este detalle, ¿no? En esta diapositiva, vemos esto que parece un escudo. Ese es ese es el emblema de la Convención para la Protección de Bienes Culturales en caso de conflicto armado. Eso se llama el escudo azul. Este escudo se coloca en algunos edificios que previamente, obvio, han sido evaluados, valorados en cuanto a su trascendencia cultural. Y en caso de conflicto ya sea interno, externo, entonces se deben respetar. Ustedes advertirán, sobre todo esto en Lima Centro, o en algunos lugares de otras ciudades que sean céntricos, que tengan valor cultural, en algunos espacios van a identificar edificios que tienen este escudo azul. Entonces están protegidos por esta convención para la protección de bienes culturales. Es un detalle nada más que vale la pena que también lo mencione, ¿no? Por si por ahí eh, se encuentran con este emblema. Bien. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Si hay algo que, como siempre, que ustedes consideren pertinente ampliar o alguna duda o alguna opinión, igual queda abierta esta clase. Profesor, en las casonas que están en el Jirón de la Unión, me he percatado que hay unos símbolos parecidos, Así es. pero no es color azul, sino es un color blanco y negro. Ah, bueno, pero ese es un negro que tiene una tonalidad azul oscura, pero esos son el escudo Hay azul. algo negro. Sí, sí. O de repente no han tenido mucha suerte en el color, pero ese es el símbolo, ¿no? Ese es el Ah, ya, símbolo. entonces ese símbolo hace referencia a lo que usted acaba de mencionar de la UNESCO. Efectivamente, así es. Ujú. Ah, Qué bueno que estemos por lo menos alineados en ese aspecto, ¿no?
Así es. Bien. Y bueno, la gran mayoría de las casonas que están ubicadas en el cerco de la Plaza de Armas Mm. es donde he visto, me he percatado de eso. Claro, efectivamente, sí, efectivamente, ¿no? O sea, se busca proteger estos edificios. Uno no sabe, ¿no? Lo que pueda suceder, sobre todo en nuestra tan convulsionada vida política. Entonces, ya por lo menos hay un emblema que nos debe hacer respetar, ¿no? Parar la mano de suceder un hecho que pueda atentar contra la integridad de estos espacios culturales. Bien, antes que se nos pase, vamos a tomar la asistencia, porque si no, esto lo dejamos de lado y no queremos omitir este procedimiento. A ver, disculpen un ratito. Quiero dejar de compartir esto. Perdón, un ratito. Ah, esto. A ver, acá está. Muy bien. Listo, vamos a tomar la asistencia que corresponde y por favor, como siempre, ustedes me atienden con el presente respectivo. ¿Dónde está? Acá está. Muy bien. Listo. A ver, mis alumnos de conservación documental uno. A ver, está Daniela Arriola. Daniela Arriola. A ver, Presente, profesor, buenas noches. Daniela, buenas noches. Valeria Barrientos. Buenas noches, profesor. Presente. Valeria, buenas noches. Ellen Cabral. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está Ellen? Buenas noches. Alistair Caliusani. Alistair Caliusani. A ver. Daniel Carrasco. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Karina Dávila. Karina Dávila. Presente, profesor. Buenas noches. Karina, buenas noches. Janet Durán. Presente, buenas noches, profesor. Janet, buenas noches. Richard Huamán Díaz. Muy bien. Anoto su asistencia. Wilman Huamán Díaz. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Wilman. Yendi Huasco. Presente, profesor. Buenas noches. Yendi, buenas noches. Marisol Malqui. Muy bien. Ahí en el chat nos está dando el presente Marisol. Ha atendido. Blanca Marín. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Blanca. Silvia Mego. Buenas Silvia. noches, profesor. Presente. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Yadira Montenegro. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo está, Yadira? Buenas noches. Joana Nuna Yale. Joana Nuna. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Joana. Claudia Focori. Claudia Focori. Muy bien. Ahí está Claudia respondiendo por el chat. Desiree Cifuentes. Buenas noches, profesor, presente. ¿Qué tal, Desiree? Buenas noches. Gianmarco Simón. Gianmarco Simón. Muy bien. Ahí está Gianmarco en el chat también. Tatiana Turpo. Tatiana. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está, Tatiana? Buenas noches. Pedro Urbano Rojas. Presente, Pedro. profesor. ¿Cómo está, Pedro? Buenas noches. Claudia Villarrubia. Claudia Villarrubia. Bien, anotado. Edgar Villaseca. Buenas noches, profesor, presente. ¿Cómo está, Edgar? Buenas noches. A ver, ¿quién me falta? A ver, el único que me falta es Alistair Calusani. A ver, vamos a verlo aquí en el... no lo veo. Calusani. No, no lo veo en el aula. Ok, listo. Vamos a dejar de compartir esto. Y a ver, ¿dónde estábamos?
Ujú. Ya, vale, vamos a ver. Espera un momentito. Vamos a ver dónde está esto. Ah. A ver, ¿se ve ahí? Sí, ¿no? Se ve. Ok, muy bien. Entonces, acabamos de ver este video sobre la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado que fue adoptado en La Haya, que está en Países Bajos, en el año 1954, que bueno, fue resultado también de esta destrucción masiva que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Eso hizo tomar conciencia sobre la necesidad de organizarse, tomar precauciones, ¿no? Para evitar pérdida de patrimonio en el futuro. Pero este patrimonio cultural, como ya hemos ido viendo, tiene una forma material, ¿no? Y al ser material, puede estar expuesto a factores de deterioro que van a impactar sobre los componentes, la materia prima con la cual se ha elaborado este patrimonio. Sin embargo, hay otros tipos de patrimonio, como también ya lo hemos informado, que es el patrimonio inmaterial, ¿no? Este patrimonio inmaterial corresponde a, bueno, representaciones, expresiones, ¿no? Los conocimientos también, técnicas, que los diversos colectivos sociales individuos inclusive, ¿no? Han ido desarrollando en el tiempo y que se recrean de manera regular entre estos grupos, entre estas comunidades, ¿no? Y también tiene, gracias a este colectivo, nosotros podemos conocer de qué manera estas comunidades se organizan, sienten, perciben la realidad, ¿no? Y también en estas manifestaciones culturales de carácter inmaterial podemos conocer a través de sus tradiciones, de sus cuentos, de sus relatos, su historia, su cosmovisión, su manera de explicarse la naturaleza y las interacciones sociales también. De la misma forma que hicimos el ejercicio anterior, cuando nosotros hablamos de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, seguro que a nivel único, para hacer la comparativa, en otros países, ¿no? Cuando uno piensa en determinada danza, por ejemplo, en determinada música, entonces uno ya sabe que corresponde a patrimonio cultural inmaterial mundial, pero que está localizado en determinado país, ¿no? Es como, a ver, si yo me pongo a pensar para comparar y para que ustedes se ubiquen en el ámbito nuestro, en el ámbito peruano, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, yo me pongo a pensar en la música, las rancheras, ¿no? Entonces, las rancheras sabemos que son de México, pero son prácticamente patrimonio mundial, ¿no? El tango, ¿no? El tango que está en Argentina, pero que incluso se recrea en diversos lugares, hay concursos internacionales, las orquestas sinfónicas del mundo ejecutan algunas piezas de tango. Entonces, es música que ha trascendido, pero que tiene su origen en determinados países. De la misma forma, algunas expresiones que tienen que ver con filosofía, ¿no? De repente el budismo, el taoísmo, que tiene su origen, ¿no? En alguna localidad como puede ser China, India, o artes marciales que son originarias de algún lugar, ¿no? Como China o Japón o Corea, dependiendo del tipo de arte marcial, pero que ha trascendido y es universal. De la misma forma, como lo vemos a nivel mundial, entonces en el Perú también tenemos patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, pero que se ha desarrollado aquí. ¿Se les ocurre algo por allí que hayan identificado, ¿no? La misma marinera también, pues. Sí, efectivamente, ¿no? La marinera, o sea, cuando uno piensa en marinera, piensa en Perú, ¿no?
¿no? Reconoce Perú, ¿no? Puede reconocer, ¿qué más? A ver, las danzas de tijeras. eh, en el exterior a veces se conoce un poco más, ¿no? Se conoce, por ejemplo, esta peregrinación que hay al santuario del Señor de Coyurriti, ¿no? Que puede ser un itinerario cultural, pero es patrimonio cultural inmaterial, ¿no? La festividad de la Virgen de la Candelaria, llega gente, llegan incluso representaciones de otros países, ¿no? Entonces en Puno llegan representaciones de Bolivia, de Argentina, de Chile, porque tiene influencia en toda esta zona altoandina. Entonces, eso es lo que podemos Profesor, ver. Dígame, Blanca. disculpe, no, deciré, creo que Perdón, es perdón. también, no, no hay problema, profesor. Creo que también el baile, la danza de los negritos, creo que también está considerada. Sí, también, efectivamente, ¿no? Entonces, es propio de nuestra localidad, pero tiene trascendencia mundial, ¿no? Así es. Entonces, aquí vemos algunos casos, ¿no? El arte textil de Taquile, ¿no? Las danzas de tijeras, el patrimonio inmaterial de las comunidades aymaras, el puente colgante de que es Huachaca, ¿no? Etcétera. Entonces, todo esto ha sido reconocido a nivel mundial, pero que tiene su localización, ¿no? En determinadas zonas del país, en determinadas localidades. Entonces, eso es conveniente que también nosotros, como peruanos, también lo reconozcamos, ¿no? Entonces pueden estar en el Cusco, pueden estar en Puno, en Arequipa, en Ancash, en Loreto, etcétera. Entonces es importante también que nosotros estemos identificados con estas manifestaciones culturales. Y en esa línea también voy a compartir, para enriquecer esto que estoy exponiendo, la UNESCO cómo identifica, ¿no? Cómo categoriza, cómo valora el patrimonio inmaterial de la humanidad. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver, esto lo tengo por acá. Acá está. Acá está, acá está. A ver. Ujú. Hola, en este módulo nos vamos a ocupar del concepto de patrimonio cultural, concretamente de patrimonio inmaterial de la humanidad, puesto que las fallas desde el año 2016 están declaradas patrimonio inmaterial de la humanidad. Abordaremos el concepto de patrimonio yendo de lo más general a lo más particular, a lo más local, a lo más festivo. ¿Qué es el patrimonio cultural? Patrimonio cultural podemos decir que es un constructo moderno que se genera a partir de la selección social, estética, política e ideológicamente mediada de determinados elementos culturales del pasado, preferentemente de la sociedad tradicional, para convertirlos en un producto cultural especialmente valioso desde la perspectiva del presente, que requiere, por lo tanto, protección y promoción institucional, especialmente de los gobiernos. El concepto de patrimonio inmaterial es una derivación del concepto de patrimonio. Existe el patrimonio material y existe también el patrimonio inmaterial, que se centra en lo oral, que se centra en aquello que no es sustancialmente físico. Más o menos se empieza a hablar de él en los años 70, finales de los 70, pero se activa en 2003 con una lista específica en la UNESCO, una lista de protección, y está muy ligado al patrimonio llamado etnológico o antropológico. Tiene múltiples valores y, con todo, siempre tiene algún tipo de soporte material. En él es muy importante la cultura popular, con sus diversas manifestaciones, y muy específicamente la cultura festiva. La UNESCO es el organismo global dependiente de la ONU que se encarga de velar por la conservación y preservación del patrimonio en general y concretamente del inmaterial. Es un referente institucional y normativo, puesto que fija, legitima y protege
los bienes culturales que componen las diversas listas representativas del patrimonio cultural de la humanidad. Existen varias listas, como podéis ver aquí, la lista del patrimonio material, la lista del patrimonio natural, la lista del patrimonio inmaterial, una lista incluso de buenas prácticas culturales y una lista de patrimonios en peligro, que son aquellos que corren riesgo por diversos aspectos, por guerras, por degradaciones medioambientales, por diversos factores, y que la UNESCO trata de proteger especialmente. La Conferencia General de la UNESCO es el organismo que se encarga del gobierno, por decirlo de alguna manera, del patrimonio mundial. Evidentemente, todo el mundo persigue que su bien local sea convertido en patrimonio, es objeto del deseo, y puesto que los estados nacionales ven en ello una forma de potenciar, de fomentar el turismo local. El patrimonio cultural y material de la humanidad tiene sobre todo mayor presencia en los países pobres, puesto que el material tenía mayor presencia en los países ricos. Es muy relevante en el sur de Europa. España, por ejemplo, es un país que tiene muchos bienes declarados. Es también un gran atractivo para el turismo cultural. ¿Y qué contiene? Contiene básicamente los elementos que veis aquí. Rituales, fiestas, como las fallas, expresiones teatrales, de danza, transmisión oral, artesanía, espacios culturales y prácticas muy diversas. En todo caso, la declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad a un bien le da mucho prestigio, le da una especie de marca de calidad superior y lo activa a nivel estatal y local, pero también a nivel global. Dentro de este patrimonio inmaterial es fundamental el patrimonio festivo, la cultura festiva. Algunos elementos de la cultura festiva son declarados patrimonio y son especialmente protegidos. Existe una creciente sensibilización con este tipo de patrimonio festivo. Las instituciones velan cada vez más por él, destinan recursos, investigación, personal. Existe también un creciente atractivo turístico, es decir, el turismo ve en estos objetos unos objetos especiales que van a atraer a un tipo de turismo selecto, cultural, culto, creativo, de tal manera que esto incluso puede generar riesgos inesperados, como que el patrimonio festivo triunfe tanto que pueda atraer demasiada gente, ¿no? Pero en todo caso esto es un riesgo que siempre se corre con el turismo a gran escala. Muy bien. Voy a aprovechar esta última expresión de patrimonio festivo, ¿no? Ya son variantes, ustedes ven, ¿no? De cómo se identifica el patrimonio cultural. Pero cuando hablamos de patrimonio festivo, como bien allí lo comenta, lo indica, ¿no? Esta cultura festiva que está relacionada con algún tipo de festejo, ¿no? De concentración social para una determinada fecha en particular. En nuestro caso, tenemos los carnavales, por ejemplo, ¿no? De Cajamarca, de repente el Inti Raymi, bueno, las mismas fiestas que hay por determinados deidades religiosas, ¿no? La Semana Santa en Ayacucho, profesor. Ayacucho también, efectivamente, ¿no? Así es, en Ayacucho, la procesión del Señor de los Milagros. Pero como bien indica aquí, se corre el riesgo de que exista posiblemente una deformación de este tipo de actividades, ¿no? Acaba de mencionar la Semana Santa en Ayacucho, que detrás de ello, o sea, por un lado hay la festividad, la recreación religiosa, pero detrás de ello algunos ya mal entienden este tipo de eventos y tenemos pues ya acciones que desbordan posiblemente la misma fiesta, ¿no? Van a tomar, van a prácticamente, en realidad, más que hacer turismo religioso, buscan una oportunidad de simplemente distraerse, pero ya afectando al entorno cultural, a las localidades, etcétera, ¿no? Pero también esto me hace recordar de que hay algunas ciudades que inclusive están sufriendo el impacto del turismo excesivo. eh, 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 Ustedes de repente también han visto por las noticias, por ejemplo, ciudades en Europa, ¿no? Como Venecia. Hay tal exceso de turismo que prácticamente la población local está saliendo de la ciudad, está huyendo del turismo. Entonces se explotan tanto las localidades, las ciudades, las localidades, que de repente ya no hay capacidad hotelera. Entonces algunos empiezan a alquilar pues sus casas, sus departamentos, y todo se convierte en turismo, pero ya se va perdiendo esa convivencia social, o sea, que le daba identidad a la localidad y es meramente
un producto comercial lo que se está ofreciendo. Lo mismo está pasando aquí con Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Los que han ido a Machu Picchu hace bastante tiempo podían recorrer la ciudad, quedarse bastante tiempo, incluso no había circuitos tan cerrados. En cambio ahora lo que hay es, hay horarios muy restringidos, determinados circuitos donde si tú empiezas en un punto ya no puedes retroceder. Incluso se ha elevado el aforo, ¿no? Poniendo en riesgo la estructura, el monumento, porque hasta hace unos años el aforo estaba en algo de 3.000 o 2.800 personas, pero ahora ese aforo está llegando a los 6.000, o sea, prácticamente se ha duplicado un poco más. Y eso está desgastando también el mismo monumento. Claro, por medio hay pues intereses de los vendedores, de las agencias de viaje, de los transportadores, ¿no? Pero es algo que se tiene que sopesar también. Y en contraste, esto me hace acordar hace poco veía el caso, por ejemplo, de Isla de Pascua. Isla de Pascua, ustedes saben que es un archipiélago que corresponde a Chile, pero está a una buena distancia de Chile. Son como 3 horas o algo de viaje en vuelo. Pero lo curioso es de que ellos sí mantienen su entorno natural, sus restos, ¿no? Ellos tienen un límite de aforo. Imagínense, es un atractivo turístico mundial. Ustedes saben, en Isla de Pascua están estas cabezas, los Mojai. Pero para llegar ahí solamente hay un vuelo al día, imagínense. Y este vuelo al día tiene en promedio 250 personas. Entonces yo me pongo a pensar, 250 personas contra 6.000 que van a Machu Picchu. Esos 6.000 no es que solamente sean visitantes, transitan, llevan basura, hay contaminación ambiental, ¿no? Hay incremento del tráfico vehicular, y una serie de situaciones que lamentablemente pueden afectar a estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar esto aquí porque ya prácticamente estamos cerrando esta clase y ahora voy a dejar de compartir esto para finalmente indicarles que la próxima semana, ya a partir del día martes. No lo hago el lunes porque es una clase muy breve, muy ligera. No te voy a cerrar con algunos temas el lunes, pero el día martes ya empezamos con estas presentaciones que ustedes van a desarrollar sobre los diferentes soportes documentales a partir de fotografía en color. Y vamos a empezar en orden, en el aula virtual también está. Ah, bien, ok, listo, sí, me quedo, Janet. Ok, entonces les indico de que, bueno, el día martes empezamos con estas presentaciones de los soportes documentales. Vamos a procurar avanzar entre el martes y miércoles y si queda por ahí algún grupo será ya para cerrar en la semana siguiente. Ya, pero es importante que lo podamos atender durante esta eh, última semana de septiembre y parte de la primera de octubre, ¿no? Bien, vamos a dejar esta clase aquí. Si tengo, a ver, me voy a quedar con alguien que me haga una consulta y para los demás ya cerramos la clase. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo el próximo lunes. Que tengan un buen fin de semana y no dejen de atender la actividad que van a desarrollar la semana que viene. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas Gracias, noches, profesor. profesor. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, Sire. Muy bien. Buenas noches, profesor. Dígame, Janet, le escucho. A ver, ¿Qué soy todo tal? oídos. Cuénteme. Muchas gracias, profesor. Un segundito, un segundito. Voy a abrir mi archivo, un segundito. Ah, disculpe, no le escucho bien. Ah, ya. ¿Ahí me escucha, profesor? A ver, mejor. Ya. ¿Qué tal?
Un momentito, profesor. Estoy viendo mi archivito. Tengo unos pequeños consultitos. Muy bien. Gracias, muy amable. Mm, no me está abriendo. O en todo caso, si no, le podría mandar un correíto. Ya. Ok. Mm, Y seguro por correo me puede indicar quizás, o me puede adelantar ahora y yo cuando lo revise ya me voy con una idea previa, ¿no? Diga. Ya, sí, profesor. Es con respecto a justamente la presentación y algunas consultas que han surgido eh, para Y poder un justo poco usted estar. le toca primero, ¿no? Le toca fotografía de color. Así es. Sí, 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 sí. Por Muy eso bien. quería Dígame. justamente consultarle. Ya. Le paso, no me está abriendo mi archivo, Ya. lastimosamente, por un profesor. Está No bien. estoy no estoy en bueno, ahorita no sé por qué no me está abriendo el archivo, que ahí tenía apuntado ya mis preguntitas. Ya. Pero le puedo pasar un correíto Claro, eh, claro. para Claro. que, básicamente para poder de repente precisarlo, ¿no? Ajá, De está repente bien. lo estoy entendiendo muy general y quiero Ya. precisarle algunas duditas. Pero bueno, como ya usted indica que ya la fecha está cerca, lo voy a molestar para ver si me lo puede hacer en estos días, así para poder revisar. Ya, está bien, no hay problema. Gracias. Gracias, profesor. Disculpe más bien. Gracias. No, no hay por Buenas qué. No, noches. me envía Gracias, profesor. el correo Muy y de pronto amable. el correo me Gracias. puede indicar, ¿no? ¿Qué aspecto usted considera que de repente le interesa que enfatice, que lo revise, ¿no? Ajá. Gracias, profesor. Muy amable. Me retiro Muy entonces. A bien. mis compañeros creo Entonces, que también tienen preguntas. Hasta luego. Gracias a quedo todos. a la espera de su correo. Muchas gracias, ¿eh? Buenas noches. A ver, estamos con Richard. Dígame, Richard, le escucho. Ajá. A ver. Usted tiene. Ay, perdón, ¿dónde está? No. No, ya. En discos de vinilo, ¿no? Ya. Ya. Ajá. Ya. 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 Sí. Ya, claro, se conoce como, bueno, acá lo conocemos como carbón bueno, primero por el color, la constitución, porque es el soporte previo al vinilo. Eran unos discos de 78 RPM, de surco grande, también se conoce así, como discos de soporte grande. Ya, a ver, yo le voy a compartir algo por acá. Acá está, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. A ver, permítanme un segundo, por favor. A ver, acá lo tengo. Son estos discos, ¿lo puede ver ahí? Sí, ¿no? Así es. Este, eh, la composición en realidad es de gomalaca, sino que tenía una carga de carbón. Entonces aquí en el Perú los conocíamos como soportes de carbón, ¿no? Entonces, eh, había el soporte, el disco de carbón, perdón, y después vino el disco de vinilo. Pero la referencia es a estos materiales, a este tipo de soporte que regularmente se grababa en 78 revoluciones por minuto, porque el surco de grabación era más grande. Ya cuando se afinó el surco, ya bajó a 33 RPM y 45 RPM, pero que está asociado a los discos de vinilo. En realidad, esta es una versión previa al disco de vinilo, ¿no? Así es.
Muy bien. Está bien, está bien, está bien, no se preocupe, está bien. Y seguro que esto le ayuda, ¿no? Lo ubica fácilmente, ¿no? Y si no, a ver, déjeme un minuto, por favor, ¿dónde estás? Igual, bueno, lo puede buscar, pero igual se lo pongo acá, ¿no? A ver, ahí está. Ay, perdón. Ajá. Ahí está. El último enlace es el que vale, por si acaso, si lo quiere. Bien. Ajá. Muy bien. Ok, vale. Bien. No se preocupe. Gracias más bien por la confianza. Listo. Creo que ya no tenemos nadie más. Entonces, ahora sí, me despido. Muchas gracias y hasta la próxima clase.